Muy bien, pues vamos a dar inicio. El día de hoy, quien toma nota, como ya vieron en la publicación ayer, el título de esta mañana es Esteban, carácter de verdad. Y vamos a estudiar la porción del libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a ir hoy del verso 8 al verso 15. Y a manera de introducción, yo quisiera iniciar esta mañana platicando un poco acerca del mundo en el que vivimos. Y este mundo en el que vivimos tiene su propio, representa un impedimento en muchas personas y los dejan en esa indefinición, porque logran ver la verdad, quieren dar pasos de fe, pero ese prestigio representa un estorbo y los deja indefinidos, los deja sin poder dar ese paso importante para Dios. Y el último tema de escala de valores que tiene el mundo, y todos lo sabrán, es la riqueza material. Este es, yo podría decir que el más alto valor que le da al mundo. Y para poderlo resumir, el mundo tiene una escala que dice, tanto tienes, tanto vales. Y en este desenfreno por conseguir cosas materiales, pues las personas son capaces de cualquier cosa, de cualquier cosa. O sea, podemos ver muchos casos de lo que la gente puede hacer por un poco de dinero o por mucho dinero. Y son cosas realmente fuertes, son atrocidades que las personas podemos llegar a hacer con tal de conseguir alguna suma de dinero como para tener más bienes materiales. Pero déjeme decirle algo para este punto. Y es que la Biblia dice que somos polvo. Realmente llegamos sin nada y nos vamos sin nada. O alguien ve que dicen que cuando nace un bebé trae su torta. No sé si alguien de ustedes ha visto que nazca un bebé y traiga ahí en su brazo un Mercedes-Benz. No es así. ¿O ha visto usted algún difunto que cuando muera se pueda llevar su residencia? La verdad es que no. La verdad es que no. Pero qué importante es venir al conocimiento de la verdad. Y que la palabra de Dios sea la que comience a derrumbar todos estos sistemas de pensamiento que han sido formados, porque esa es la verdad, sí han sido formados en nosotros, y son equivocados, son sistemas de pensamiento del mundo y están errados, están equivocados. Y se han ido formando en nuestras vidas desde que somos pequeños. Este mismo sistema del mundo tiene muchos medios, y a través de Walt Disney, a través de películas, a través de McDonald's, a través de todas las cosas que vamos viendo en la tele, en la radio, van formando eso en nosotros. Y con el paso del tiempo, se van formando en nosotros lo que la Biblia llama fortalezas. Y entonces venimos al conocimiento de Dios, y a través de su palabra, estas fortalezas comienzan a ser destruidas. Nosotros comenzamos a entender las cosas correctamente, y el medio que utiliza Dios para esto son personas las que Dios usa para poder manifestarse, y que a través de estas personas se ha quitado este antifaz que nos vela. Son personas que se acercan a nosotros y con mucha paciencia y con amor comienzan a predicarnos, comienzan a abrir la Escritura para que vengamos al conocimiento. Y el día de hoy toca el turno de conocer a Esteban. Esteban es el primer predicador helenista, o sea, de habla griega. Y hasta ahora habíamos visto a Pedro como la figura predominante, como el líder de alguna manera del grupo de los apóstoles. Vimos también un poquito a Juan, y a los otros muy, muy por encima. Para quienes ya han leído el Nuevo Testamento, a lo lejos ya vemos venir a Pablo,
Ya va a entrar en nuestras prédicas a partir del capítulo 7 del libro de los Hechos. Pero entre estos dos gigantes que son Pedro y Pablo, se abre camino para la predicación Esteban. Y Esteban apareció por primera vez la semana pasada, cuando se hizo la elección de los 7 diáconos, por llamarles de alguna manera, de estos 7 servidores. Y lo que estudiamos en Hechos 6:5 era la descripción de él y decía: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y nosotros que ya algunos hemos leído el Antiguo Testamento, sabemos que el ministerio de Esteban en realidad fue muy breve, pero fue de suma importancia, porque podríamos decir que Esteban fue el que le dio el empuje a la iglesia para salir de Jerusalén, porque hasta ahora habían estado únicamente enseñando y predicando y creciendo, pero en la sede que era Jerusalén. Por lo tanto, la vida de Esteban es clave en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia. Y se da además una muestra tremenda del carácter de Esteban al hacerle frente a una sinagoga, lo cual seguramente marcó a Pablo, porque cuando Pablo hacía sus viajes misioneros y llegaba a un poblado, lo primero que hacía era buscar las sinagogas, y ya que las tenía ubicadas, ahí comenzaba sus misiones, comenzaba a predicar. Y como ya dijimos, Esteban tuvo un ministerio de corto tiempo, pero esencial en el plan de Dios para evangelizar al mundo. La vida de Esteban fue la muestra de que los esfuerzos de una persona valiente, aunque sea corta tu vida, puede tener efectos de largo alcance. Y entonces yo quiero preguntarle a usted que me está escuchando, ¿cómo está tu vida? ¿Te estás esforzando por las cosas del Señor? Porque Esteban fue el primer mártir en la historia de la iglesia. Y con su gran testimonio fue impactada la iglesia, porque recordemos que ellos mismos fueron quienes eligieron a Esteban de entre toda la iglesia para que ocupara este cargo administrativo. Y seguramente la iglesia tuvo mucha tristeza cuando se murió. Pero ¿sabe algo? Nada de esto ocurrió sino hasta que cumplió el plan de Dios. ¿Ok? Y ahora sí vamos a comenzar. Vamos a Hechos, capítulo 6, verso 8. La Reina Valera tiene un encabezado que es el arresto de Esteban. Y ahora sí, acompáñenme con sus ojos en el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos, si ya está ahí. Y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y en relación a otros personajes de la Escritura, lo que sabemos de Esteban es realmente poco. Sabemos que era foreño, que era de afuera, no era de Jerusalén, que provenía de la diáspora, de los que habían salido y vivían fuera. Sabemos también, por lo que vimos la semana pasada, que era de origen de habla griega, le llamamos también helenista, y nos dijo la Escritura que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero ahora Lucas complementa esto y nos dice lleno de gracia y de poder. Lo que está haciendo Lucas es tratando de relacionar la obra de misericordia, de sanidad, de enseñanza y de predicación de Esteban junto con la de los apóstoles, como para que nosotros no hagamos una diferenciación
como, ay, bueno, pero Esteban no era de los 12, sino lo que hace Lucas es tratarlo de poner al mismo nivel, porque realmente estaba haciendo la misma obra que ellos. Y hay una buena aplicación aquí, y es que muchas veces nosotros cometemos el error de atribuir como poderes particulares a ciertas personas, o como que tuvieran una unción especial. Yo lo he visto muchas veces cuando nos visitan de Guadalajara, por ejemplo. De pronto hasta se hace una fila, porque no, pues es que yo quiero que el pastor Chuy ore por mí, como si hubiera algo especial o una unción particular, y la verdad es que no. Lo que está mostrando la escritura esta mañana es que Esteban, aunque era de los diáconos, estaba haciendo la obra de Dios y hacía milagros y estaba haciendo prodigios. Pero añade el versículo 8 que a través de él también se hacían grandes milagros y señales al pueblo. Y lo que sí es cierto es que es la primera vez que encontramos a alguien que no es un apóstol haciendo grandes prodigios y señales. Por lo menos la Biblia no nos lo había externado. Es probable que ya hubiera mucha más gente haciéndolo. Hablábamos de una iglesia de 20, 25 mil personas, pero lo más importante hasta ahora es que el Espíritu Santo estaba obrando, seguía obrando a través de este hombre a favor de los demás, a través de él, a favor del pueblo. En conclusión, si tomamos los versículos 5 de la semana pasada, que decía que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y el versículo 8 que estamos estudiando hoy, que dice que Esteban tenía gracia y poder y que hacía prodigios y señales, vamos a ver tanto el lado divino como el lado humano, que nos deben de dar como resultado el carácter cristiano. Amén. Un carácter que habla de un hombre, por un lado, lleno de fe hacia Dios, pero que está sometido al control del Espíritu Santo y en consecuencia tendrá misericordia hacia los otros. Y también se manifestará el poder de Dios a través de su vida, con gran poder. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos. Vamos con cuidado. Llamados los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Y qué pasaba con ellos? Dice, disputando con Esteban. Mire, la verdad es que no logré concluir algo, porque no se ponen de acuerdo si está hablando de una sinagoga, porque el contexto lo dice. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, de los libertos. Algunos otros comentaristas hablan de 3, que es la de los libertos, subdividen de Cirene, de Alejandría como otra, y de Cilicia y de Asia otra, o sea 3. Y algunos otros hablan de 5, de los libertos, otra sinagoga de Cirene, otra de Alejandría, otra de Cilicia y otra de Asia. Pero lo que es importante comentar es acerca de los libertos, que es la primera que comenta. Y se les llamaba libertos porque provenían de un grupo de esclavos. Eran un grupo de esclavos que eran judíos y habían sido capturados por Pompeyo en el año 63 después de Cristo y fueron llevados a Roma. Y tiempo después se les concede la libertad, de ahí el nombre de libertos. Y entonces en esa libertad ellos deciden formar una comunidad en las afueras del río Tíber, en Roma, y entonces ahí habían hecho su poblado y tenían su propia sinagoga. Pero lo importante de este versículo es que estos hombres de una o de varias sinagogas, dice que estaban disputando con Esteban, y esta palabra disputando es el griego suseteo, y no habla
de un altercado, sino más bien lo que establece es que estaban teniendo un debate, estaban debatiendo de manera formal. El punto importante aquí es que surgió oposición y provenía de judíos de habla griega, igual que Esteban. O sea, eran como paisanos, digámoslo. Y de inmediato, ¿sabe qué vino a mi mente? Que los grandes conflictos de la iglesia contemporánea, las disputas que se han hecho así profundas entre los cristianos, surgen dentro de nosotros mismos. Qué triste, ¿no? Qué penoso, porque muchas veces ni siquiera son doctrinas esenciales, sino que empiezan a debatir, se empieza a armar polémica entre un hermano y otro, y empieza a subir, hasta que se fracciona la iglesia. Y no hace mucho tiempo, no, pues hasta rompen relación y quédate con tu cobertura, y entonces se fracciona la iglesia y dentro de la iglesia. Y esto era así. Esta sinagoga que comienza a debatir con Esteban eran helenistas, eran de habla griega como él. Y yo le pregunto, ¿será estas polémicas serán de parte de Dios? ¿Qué cree usted que piense Dios mientras estamos debatiendo? No sé, yo creo que no le es grato. Y está Esteban debatiendo con ellos, versículo 10, pero no podían resistir. ¿Qué? A la sabiduría y al espíritu, pero note algo importante y es espíritu con mayúscula. O sea que no habla de un sentimiento, de un querer de Esteban, sino habla del Espíritu Santo. Y no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hasta este punto no sabemos exactamente de qué hablaban, qué era lo que estaban debatiendo, no lo conocemos todavía. Lo que sabemos es que estos judíos eran los que estaban asignados como responsables de la guardia de las murallas y eran defensores de la ley de Moisés y del templo. Y eran muy rigurosos en la observancia de la religión. Por lo tanto, podemos deducir que el debate que tienen con Esteban es sobre doctrina y adoración. Es solo una deducción. Lo que sí sabemos es que dicen que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Una vez más, vemos esta promesa de parte de Jesús haciéndose real en la vida de Esteban, en donde les dijo que no tenían de qué preocuparse cuando se tuvieran que defender. Les dijo el Señor Jesús, en aquel momento el Espíritu les dará qué contestar, qué decirles. Lucas 21:15 dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y Mateo 10:20 dice también, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esteban pudo enfrentar esta situación y dice la Biblia, y con sabiduría de Dios, comenzar a argumentar, comenzar a hablar con ellos para echar por tierra cualquier argumento que se pudiera estar levantando en contra del conocimiento de Dios. Y dice Simon Kinsmaker, dice, si los judíos de habla griega se hubieran dado cuenta que se estaban oponiendo al Espíritu Santo, dice este comentarista, habrían sabido que estaban librando una batalla que de ninguna manera podrían ganar. Y entonces yo le pregunto ahora a usted, ¿no estará usted librando una batalla contra el Espíritu Santo ahora? Que ya Dios le muestra una cosa y usted decide mejor no hacer caso y va a la Biblia y le vuelve a decir, hey, estoy hablando a ti de manera personal, y como que decide eludirlo y viene otra vez y entonces el Espíritu Santo le está hablando y usted está resistiéndole como estos hombres.
Porque mire, si es así, yo quisiera darle mi mejor consejo. Ríndete. Ríndete. Deja de pelear con él cuanto antes. Arrepiéntete, pídele perdón y recíbele. Porque yo comencé el día de hoy hablando del sistema de este mundo, pero ¿sabe algo? El sistema de este mundo es de una manera y el reino de los cielos se rige de otra manera. Y en este caso, si usted se rinde, obtiene la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice el Señor que cuando mueres, vivirás. Así funciona el reino de los cielos. Y continúa el versículo 11 diciendo, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mire, hasta este punto no lo habían podido vencer. Estaba el debate y pues yo pienso que así, y Esteban les daba palabra, y no, mira, pero yo no creo que tal, y Esteban les daba citas, les hablaba del Antiguo Testamento. Y entonces al verse ya derrotados, que no podían con él, lo que hacen es que hacen un cambio de táctica. Y dice que le pagan a unos, no nos revelan los nombres, pero pagan a unos, ¿para qué? Para que digan mentiras. Dice la Biblia, para que den falso testimonio y le acusen de blasfemia. ¿No fue esto exactamente lo que hicieron con el Señor Jesús? ¿Se acuerda? Aquí sí le voy a pedir que me acompañe. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 59 al verso 61, por favor. Mateo 26, versículo 59 al 61. Y dice, versículo 59, y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a la muerte. ¿Y qué pasó? No lo hallaron. ¿Vamos viendo los paralelos? Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Verso 61 que dijeron, señalando a Jesús, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Pregunta, ¿lo dijo o no lo dijo Jesús? Esto de derribar el templo y en 3 días reedificarlo. ¿Sí lo dijo? Sí lo dijo. Y esta es la parte clave, que sí lo dijo, pero estaba haciendo referencia al cuerpo. Y estos hombres lo torcieron y hablaban del templo, las piedras, los muros. Era exactamente lo que estaban haciendo ahora con Esteban. Estaban en el debate, Esteban estaba dándole citas. Jesús dijo esto, no, pero también habló sobre este tema y también abordó esto y le daba citas. Y entonces lo que hacen estos hombres, con toda seguridad, es que toman una porción de lo que dijo Esteban, que estaba enseñando sobre Jesús, lo que estaba predicando, y lo torcieron. Aplicación para nosotros. Tenemos que conocer correctamente la Escritura. Tenemos que conocer la palabra de Dios y su aplicación. Porque posiblemente nos vamos a encontrar como Esteban platicando con una persona o con un grupo de personas y comienzan a presentar sus propios argumentos. Y no, pues que la teoría del Big Bang y qué tal, y cada quien va presentando, y entonces tú le presentas la palabra de Dios.
Y seguramente va a haber una resistencia, como pasó con estos hombres. Y tal vez decidan rechazar la verdad, el evangelio que tú estás presentando, y se nieguen a creer, pero que no quede de nosotros el haber presentado defensa correctamente. Que nuestro mensaje sea correcto, sea bien aplicado, nuestra exposición completa y bien hecha. Amén. Versículo 12 dice, y solivantaron al pueblo. Es una palabra un poco particular. Y solivantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, dice, le arrebataron y le trajeron al concilio. Muy bien. Este grupo de libertos eran fanáticamente celosos de la ley de Moisés y de Dios. Y con esta mayor ventaja que tenían sobre Esteban, porque ya tenían acusadores falsos, agregan otro elemento de presión, y era solivantar. ¿Qué quiere decir esto? Agitar, ¿no? Como echar a andar, decimos aquí en México, ya lo echó a andar. Agitar, incitar. Y entonces lo que hacen ellos es que inducen al pueblo. Habla de tres cosas. Primero, al pueblo. Agitan a los ancianos. Que cabe mencionar que seguramente muchos de estos ancianos eran miembros del concilio. Incitan a los escribas, y entonces ya ahora sí, todos enchilados, todos molestos, ahí ya prendidos en la euforia, en el éxtasis de la ira, y luego ya con las multitudes. Mire usted lo que ha pasado ahora en Estados Unidos y que está pasando en México y que se está volviendo un fenómeno. Ya la multitud agitada y juntos, imaginen eso, y así estaban más o menos ahí con este tema, con Esteban. Y arremetiéndole, le arrebataron. Mire lo que dice la versión Dios habla hoy. Atacaron a Esteban. Lo apresaron, dice la versión Dios habla hoy. Y a golpes, hay por ahí unos cuantos golpes y aventones. Esta palabra atacaron es una palabra griega, sunarpazo, y habla de violencia. Lo violentaron y lo llevan al concilio. ¿Y sabe qué es muy interesante? Es la tercera vez que hay eventos del concilio con cristianos. El primero de ellos que estudiamos en el libro de los Hechos fue Pedro con Juan. El segundo de ellos fue los 12. Y ahora otra vez el concilio, pero ahora está Esteban solo. O sea, ya estaban tomando mucha fuerza los cristianos en aquel tiempo. Versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Los historiadores creen que existió un lapso de tiempo entre que comienza a darse esto y que lo empujaban, y el concilio se comenzó a preparar cómo es que iban a atacarlo para buscar apresarlo y tal vez matarlo. Llegan ya los testigos falsos, muy probablemente los mismos hombres que vimos en el versículo 11. Y dice el versículo 14 que pues le hemos oído hablar, fíjese bien, son dos cosas, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces están acusándolo de dos cosas. Número uno, con toda certeza se los digo, esta parte de pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Esteban estaba hablando de Juan 2:19, cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y entonces otra vez lo tuercen. Y en relación a la segunda parte, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, Esteban estaría proclamando, igual que lo hicieron los apóstoles, que Jesús
vino a dar cumplimiento a todo lo que tipificaba el Antiguo Testamento. Les habló del nuevo pacto, que ya era una profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Tome nota, está en Jeremías 31, del 31 al 34. Y que había venido a sustituir el antiguo pacto. En Cristo se cumplía todo aquello. La ley moral no había cambiado, pero la ley ceremonial se eliminaba. Y esto les causó furor. Mire, dicho de otra manera, la realidad había reemplazado al ritual. Y hasta ahora, si usted está de acuerdo conmigo, no encontramos ninguna falta de respeto a Moisés, ni tampoco le había faltado respeto a las costumbres. Pero lo que hicieron estos hombres fue elegir algunas palabras y torcerlas. Las descontextualizaron y entonces ya con eso lo hacían parecer como un rebelde, un revolucionario que quería derrocar el poder divino que les había sido dado a la nación de Israel. Y esta es la esencia del problema, Y quiero compartirle un comentario que hace F.F. Bruce, que lo explica muy bien. Y dice, son llamados testigos falsos, igual que se llamó a quienes dieron similar testimonio contra Jesús. Pero en ambos casos, la falsedad de su testimonio no consistió en una invención total, sino en sutil y mortal malinterpretación de sus palabras. Creo que es muy claro, ¿no? Versículo 15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Recordemos que el concilio físicamente era una especie de semicírculo y tenía las bancas que era donde se sentaban y se formaban como una especie de gradas. Y entonces estaban ahí todos ya sentados y la verdad es que no debió de ser nada sencillo para Esteban estar ahí parado, siendo el centro de atención y presentar defensa delante de todos aquellos. Vimos ya a Pedro ahí, también parado en el concilio, la primera vez acompañado con Juan, un segundo evento ahí en el concilio también, delante de todos, pero eran los 12, cuando los flagelaron. Y bueno, el punto importante es que estos hombres, la iglesia en general, habían tenido testimonio de ellos. Y en esta ocasión era el turno de Esteban. Y ahí estaba este hombre solo delante de ellos. Y con mucha valentía y lleno del Espíritu Santo, está de pie delante de ellos. Estos judíos pensaban que cuando tú mirabas a una persona a los ojos, tú ibas a ver si te estaba mintiendo o te estaba diciendo la verdad. Pero se le quedan viendo fijamente y lo que empiezan a ver es, dicen algunos historiadores, que es una especie como de resplandor, como lo que le ocurrió a Moisés. Y Lucas lo describe como el rostro de un ángel. Y yo no sé usted qué piense, qué opine al respecto. ¿Le parece que fue especial o no? Yo creo que fue especial, que fue algo maravilloso. Pero quiero que piense por un momento en ese suceso, que lo tenga en su mente. Y yo le pregunto, si usted hubiera estado ahí sentado y hubiera visto esta parte de su rostro como de un ángel, ¿qué hubiera pasado en usted? ¿Se hubiera emocionado? ¿Hubiera creído? ¿Solamente hubiera sido una buena experiencia? Porque ¿sabe qué? Los que sí estuvieron ahí físicamente, a pesar de haber visto su rostro como de ángel,
ellos decidieron rechazar el mensaje que llevaba Esteban. No sirvió de nada. Lo cual nos enseña que los milagros externos no salvan, no traen salvación. Y si usted lo ve, todo el Nuevo Testamento, desde los 4 evangelios, está lleno de ejemplos de ellos. Por darle algunos, vemos cómo el Señor Jesús le dio vista a un ciego, y los que lo presenciaron sabían que era ciego, lo vieron que cobró la vista, pero no pasó nada en ellos. Hay otra porción que habla sobre 10 leprosos, y a los 10 los sanó, fíjese, y solamente uno regresó y buscó a Jesús para darle las gracias y tuvo salvación. La mujer del flujo de sangre, dice la Biblia que había una multitud y ella dijo, si tan solo yo lograra acercarme y tocar el borde de su manto, yo sería sana. Y se lanza entre la multitud, se abre paso hasta que dice que logra llegar y toca su manto. Y en ese momento el Señor sabe que ha salido poder de él y dice, a ver, espérense, y abre a la gente hasta que la deja. O sea, la gente se enteró, vio, pero no pasó más allá. Por lo tanto, los milagros externos no generan salvación. Estos hombres del concilio, a una, decidieron rechazar el mensaje. A manera de conclusión, vemos a Dios aprobando este nuevo pacto que había hecho a través de Jesús y que estaba de acuerdo con la vida de Esteban. Y esta es la parte que debe de ser la que nos motive a nosotros, que Dios apruebe tu vida, que Dios mire tu corazón y diga, estoy de acuerdo, vas bien, estás aprobado, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo y cómo vas. Que Dios mire tu llamado como lo hizo con Esteban. Y entonces era como un rostro de ángel. No hablamos de algo muy angelical, sino de certeza. Un rostro de claridad, de rectitud, de integridad. Y esta es la idea. Que de pronto las personas puedan ver en ti a Cristo. A Cristo. Y conocimos ya a Esteban de la semana pasada y hoy un poco más a profundidad. Nos dejó ver su carácter al no endulzar, al no rebajar el mensaje de la verdad, sino que se mantiene firme, fuere cual fuere el costo, que vamos a ver que fue muy elevado. La siguiente semana, si Dios nos permite, vamos a conocer la predicación, el sermón tremendo de Esteban. Algunos otros les llaman defensa, que presentó a plenitud. Pero quiero que nos quedemos con algo. Y lo que el día de hoy obtuvimos fue de la Biblia una descripción del carácter de este hombre. Una descripción exacta, precisa, que nos dijo 4 cosas. Era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y lleno de poder. Y vamos a terminar con esta cita. Vaya por favor conmigo a Lucas 21:15, por favor. Lucas 21:15 dice, Dios hablando dice, porque yo os daré palabra y sabiduría. Es una promesa, Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén. El mensaje para nosotros de parte de Dios esta mañana es que no seamos pasivos. Seamos activos en seguir la fe, ser llenos de fe,
ser llenos del Espíritu, ser llenos de gracia y de Dios, del poder de Dios. Al vivir este estilo de vida como Moisés, como lo hizo Esteban, es la única manera en que nosotros vamos a poder reflejar la gloria de Dios. Amén. ¿Quiere usted reflejar la gloria de Dios? Ahí tenemos delante de nosotros lo necesario. Y pues con eso quiero terminar el día de hoy, dándole muchas gracias a Dios por este tiempo que pudimos transmitir online. Gracias a los que nos pudieron acompañar. Pues por ahora es todo. Me despido de ustedes y si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo. Por ahora están despedidos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.